explicación del santo sacrificio de la misa por el reverendo Padre Martín de Cochem. Capítulo segundo, segunda parte. 4. De las ceremonias de la Santa Misa. Se reconoce, en fin, la excelencia de la misa en las ceremonias prescritas para celebrarla. La enseñanza católica sobre esta materia está contenida en las siguientes palabras: los hombres son de tal condición que les es difícil levantarse a la consideración de las verdades divinas sin el auxilio de las cosas sensibles. A esta causa, nuestra Madre la Iglesia ha mandado que las diferentes partes de la misa se dijeran ahora en voz alta, ahora en voz baja. Ha impuesto también varias ceremonias, como son bendiciones, cirios, incienso, ornamentos y otras muchas cosas para conformarse con las enseñanzas de los apóstoles y usos de la tradición. Tienden los ritos ceremoniales a dar a conocer la majestad de Dios y a mover a los fieles a la contemplación de los misterios divinos que se ocultan en el sacrificio de la misa. A pesar de las explicaciones detalladas que sobre dichas ceremonias se encontrarán al final del presente libro, vamos a exponerlas brevemente con objeto de dar desde ahora una idea del número y calidad de las mismas. El sacerdote hace 16 veces la señal de la cruz. Se vuelve 6 veces al pueblo. 8 veces besa el altar. Levanta 11 veces los ojos al cielo. Se da 10 golpes de pecho. Hace 10 genuflexiones. Une las manos 54 veces. Hace 21 inclinaciones de cabeza y 7 con los hombros. Se prosterna 8 veces. 31 veces bendice la ofrenda con la señal de la cruz. 29 veces pone las manos sobre el altar. 14 veces ora con los brazos extendidos y 36 juntando las manos. Pone estas, juntándolas, 7 veces sobre el altar. Coloca 9 veces la mano izquierda sola, extendida sobre el altar, y 11 veces la lleva al pecho. Eleva 8 veces ambas manos al cielo. 11, ora en voz baja, y 13 en alta voz. Descubre 10 veces el cáliz y cambia de lugar 20 veces. Además de estas 350 ceremonias, tiene que llevar a cabo 150 más, componiendo un total de 500. Añadamos a estas las 400 rúbricas prescritas y nos convenceremos de que el sacerdote que celebra la Santa Misa según el rito católico está obligado, bajo pena de pecado, a 900 diferentes obligaciones, cada una de las cuales tiene su significado espiritual y tiende a llevar a cabo digna y piadosamente el santo sacrificio, por cuyo motivo ordenó formalmente al Papa Pío V que así los cardenales, arzobispos y prelados, como los simples sacerdotes, celebraran la misa de esta suerte, sin hacer cambio alguno y sin añadir ni quitar nada. Cuánto agradecimiento no debemos al cura que por nosotros celebra la misa y con estas augustas ceremonias dirige nuestras preces al Padre Celestial
al propio tiempo que el divino sacrificio. Al llegar a este punto, puede ocurrírsenos la duda de si sería o no más útil para la edificación e instrucción de los fieles el uso de la lengua vulgar en la celebración de la Santa Misa, en vez de la latina, que la mayor parte de fieles no comprende. Ante tal duda, respondemos que la misa no es un sermón, sino un sacrificio, ya que el cura no la celebra para instruir al pueblo, sino para ofrecer en su nombre el sacrificio del Nuevo Testamento. Aunque no deja de ser cierto que hay que pronunciar palabras para celebrar, no obstante, tales palabras se dirigen más bien a Dios que a los fieles, y eso explica el por qué la mayor parte de oraciones se dicen en voz baja. Por otra parte, para participar de los beneficios del divino sacrificio, no es necesario comprender las palabras del celebrante. Basta tan solo unirse a sus intenciones y encomendar a Dios nuestras necesidades. Y esto puede hacerlo cada uno en su idioma propio, pues poco importan a Dios las palabras. Esto sin contar que la mayor parte de devocionarios contienen la traducción de las oraciones latinas de la misa. La Iglesia emplea la lengua latina por ser esta la que se hablaba en Roma, cuna del cristianismo. Así como no hay más que un solo Dios, un solo Cristo, una sola fe, un solo bautismo, una sola Iglesia católica romana y un solo sacrificio en dicha Iglesia, así también no puede haber más que una sola lengua para ofrecer este sacrificio, y la referida unidad del lenguaje es un símbolo de la unidad de la Iglesia. Por eso el católico encuentra su casa en nuestros templos, porque donde quiera que nuestra Madre, la Iglesia, reúna sus hijos alrededor del altar del sacrificio, les habla un solo lenguaje. 5. Del principal sacerdote de la Santa Misa. Con todo lo acabado de manifestar, podemos formarnos una idea de la dignidad de la Santa Misa. Sin embargo, nada hay que demuestre la excelencia de ella como el considerar quién es el que ofrece este sacrificio. Ahora bien, ¿quién es el sacrificador? ¿Es acaso el sacerdote, el obispo, el mismo papa? No, por cierto. ¿Es un ángel, un santo o acaso la Madre de Dios? Tampoco. No es otro que el sacerdote de los sacerdotes, el obispo de los obispos, el único Hijo de Dios, Jesucristo, el sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Él es quien da a la misa excelencia incomparable. Él es quien eleva el sacrificio cristiano al rango de obra divina. Que es Jesucristo el sacerdote lo probaremos con estas palabras de San Juan Crisóstomo. Jesucristo, que ha preparado el convite, ahí está para presidirle. Porque no es el hombre quien transustancia el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo, sino el mismo Jesucristo que fue crucificado por nosotros. San Juan Crisóstomo enseña con las precedentes palabras que Cristo desempeña personalmente las funciones esenciales de la misa, que baja del cielo, que cambia el pan y vino en su cuerpo y sangre, que se ofrece en holocausto a su Padre para la salvación del mundo y, como fiel mediador, ruega por los pecados del pueblo y presta su voz y sus manos a los sacerdotes, sus servidores, para el cumplimiento del sacrificio divino. Si alguien se resistiera a creer
el testimonio del citado santo, le recomendamos lo que dice sobre el particular el Concilio de Trento. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa es uno solo e idéntico sacrificio, porque el que se inmoló por modo cruento en la cruz, se inmola en la Santa Misa por modo incruento, por ministerio de los sacerdotes. La doctrina de la Iglesia es, pues, que los sacerdotes son simplemente los servidores de Cristo, y que nuestro Señor Jesucristo se ofrece en el altar tan real y verdaderamente como se ofreció en el patíbulo de la cruz. ¡Qué excelso honor! ¡Qué inmensa gracia! ¡Qué inestimable beneficio tenemos en este acto por el cual se digna Jesús constituirse en nuestro sacerdote y nuestro mediador y abogado! Oigamos a San Pablo en su carta a los Hebreos. A la verdad, tal como éste nos convenía que fuese nuestro pontífice, santo, inocente, inmaculado, segregado de los pecadores o de todo pecado, y sublimado sobre los cielos, el cual no tiene necesidad, como los demás sacerdotes, de ofrecer cada día sacrificios, primeramente por sus pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez sola, ofreciéndose a sí mismo. Pues la ley constituyó sacerdotes a hombres flacos, pero la palabra de Dios, confirmada con el juramento que ha hecho posteriormente a la ley, estableció por pontífice a su Hijo Jesucristo, que es santo y perfecto eternamente. Hebreos 7, del 26 al 28. ¿No son en verdad hermosas tales palabras con las que nos manifiesta el apóstol cuánto es el amor que Dios nos profesa, puesto que nos ha dado por sacerdote y mediador no a un hombre frágil y pecador, sino a su mismo Hijo, que es la propia santidad? Pasemos a considerar ahora por qué Jesucristo no ha querido confiar su sacrificio a los hombres. La primordial razón es que dicho sacrificio debía ser de una pureza absoluta, como lo anunció el profeta Malaquías. En todo lugar se sacrifica y se ofrece al nombre mío una ofrenda pura. La Iglesia lo proclama así también. Este sacrificio es el sacrificio de la misa al que no puede mancillar ni indignidad ni culpa alguna del celebrante. Si el sacerdote fuese el verdadero sacrificador, la misa podría ser profanada y en muchos casos se podría dudar de si Dios la aceptaba con agrado. Por esto ha dado Dios el nombre y oficio de sacerdote a su Hijo unigénito, al sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Por consiguiente, el celebrante no es propiamente hablando el sacrificador, sino tan solo el servidor del sumo sacerdote Jesucristo. Así como si un servidor o criado recibe de su amo un presente para ofrecerlo a un santuario, el valor del don no desmerecería, aunque dicho criado estuviese en pecado mortal. De la misma suerte, la indignidad del sacerdote no hace desmerecer el sacrificio. ¿Por qué Jesucristo no ha confiado la misa ni a los ángeles, ni a los santos, ni a su Santísima Madre, quienes puros y de gracia llenos habrían ofrecido el sacrificio de la manera más santa y piadosa? ¡Qué edificación, Dios mío, al ver celebrar la misa a San Pedro, a San Pablo, a los serafines! ¡Qué alegría y qué devoción nos sentiría la concurrencia
ante el respeto, fervor y atención del celebrante. Sus corazones arderían entonces con una llama abrasadora de piedad y caridad divina. Pero todo ello subiría de punto si la misma Madre de Dios ofreciera a su divino Hijo en el ara del altar. Una misa de tal naturaleza sería muy perfecta y no obstante no alcanzaría aún ni con mucho a lo que exige la santidad de Dios y sería indigna de su sublime majestad. Por eso Jesucristo se ha reservado la misa para Él solo, porque solo Él, que es el Verbo eterno, es quien puede ofrecerla de una manera absolutamente agradable a la excelsa Trinidad. Síguese de aquí que cada misa que se dice es de un valor infinito, celebrada por el mismo Jesucristo con tal devoción, respeto y amor que supera a todo entendimiento humano o angelical. Esta verdad ha sido revelada por Jesús a Santa Matilde. Soy yo, solo yo sé bien cómo me inmolo cada día en el altar por la salvación de los hombres, y ni los mismos querubines y serafines o cualquier otra potestad del cielo son capaces de comprender. Oh Jesús, qué insondable misterio y qué honor para nosotros, pobres pecadores, al ser admitidos a la Santa Misa, donde lleváis a cabo esta saludable oblación. Considera bien, lector querido, estas palabras y cuán útil te es la Santa Misa. Nuestro Señor se ofrece por ti, prestándose a ser mediador entre tus culpas y la justicia divina, librándote del castigo a que diariamente te haces acreedor por tus pecados. Ah, si te convencieses de estas verdades, ¿cómo gustarías de la Santa Misa? ¿Con qué ansia desearías asistir a ella? ¿Cuán devotamente la oirías? ¿Y cómo sufrirías si te privasen de ella por solo una vez? ¿Soportarías voluntariamente cualquier perjuicio temporal antes que causar tal perjuicio a tu alma? Los primitivos cristianos nos dieron el ejemplo de ello, pues preferían perder la vida antes que dejar de asistir al divino sacrificio. Baronio refiere a este propósito hechos que tuvieron lugar en el año 303. A pesar del edicto contra los cristianos promulgado por Diocleciano, aquel fanático emperador, por el cual todas las iglesias fueron destruidas, los cristianos de Aluta, en África, hombres, mujeres y niños, se reunieron en una casa particular donde oían misa. Los paganos no tardaron en descubrirlos y los prendieron y arrastraron a la plaza pública delante del juez, y en su furor echaron al fuego, con notable desprecio, el misal y otros libros de que se habían apoderado también. Pero Dios, no consintiendo en la pérdida de tales libros, extinguió el fuego por medio de un aguacero repentino. Este prodigio confundió al juez, que envió a Cartago, donde se hallaba el emperador, a los cristianos, que eran en número de 34 hombres y 17 mujeres, en medio de una numerosa escolta. La piadosa comitiva se puso en marcha alabando a Dios y cantando himnos al Señor. Llegados ante el emperador, el oficial se expresó en estos o parecidos términos: hemos descubierto a estos miserables cristianos en una casa de Aluta, donde, a pesar de vuestra prohibición, asistían a sus ritos. El emperador mandó desnudar a uno de los prisioneros,
y ordenó que se le aplicase el tormento de la rueda. Al ver esto, otro cristiano llamado Telica se dirigió al emperador y exclamó: ¿Por qué atormentas a éste solamente, oh tirano? Todos somos cristianos y con él hemos asistido a la Santa Misa. Telica pagó su acto valeroso con los mismos suplicios que acababa de envidiar. Seguidamente el tirano preguntó: ¿Quién es el jefe de todos vosotros? El sacerdote Saturnino y todos los presentes. Pero tú, desgraciado, obras contra toda justicia y equidad al atormentarnos. Nosotros no somos ladrones ni malhechores, ni hemos cometido crimen alguno. Debías obedecer mis órdenes, repuso el emperador, y renunciar a vuestra falsa religión. No acato más que la ley de Dios, contestó Telica con entereza, y por ella estoy dispuesto a dar hasta la última gota de mi sangre. Entonces el valeroso campeón de Cristo fue desatado y conducido a la prisión. En aquel momento se adelantó un pagano, hermano de Santa Victorina, y acusó al senador Dativo de haber acompañado a misa a Victorina. Nadie me ha obligado a entrar en aquella casa para oír la Santa Misa, contestó la santa con presteza. Si he ido es porque soy cristiana y debo obedecer a Jesucristo. Estás loca, le objetó su hermano, y hablas como a tal. No, no estoy loca, sino que soy cristiana. Dirigiéndose entonces a la joven, le dijo el emperador afablemente: Vamos, ¿quieres volver a la casa con tu hermano? Jamás, contestó ella, porque soy cristiana y no conozco más hermanos ni hermanas que aquellos que sufren por Jesucristo. Ten piedad de ti misma, agregó el emperador, y sigue el consejo de tu hermano. No me separaré de los míos. Confieso haber oído con ellos la Santa Misa y haber recibido la Sagrada Comunión. El tirano ordenó entonces recurrir a todos los medios para obligar a la joven cristiana a renunciar a su fe. Victorina poseía una belleza encantadora y procedía de noble estirpe. Sus padres quisieron casarla contra su voluntad y se escapó arrojándose por una ventana, haciéndose luego cortar los cabellos por el sacerdote Saturnino para entrar a formar parte del número de las vírgenes consagradas a Dios. Al enterarse el emperador de estos detalles, se revolvió furioso contra Saturnino, exclamando: ¿Eres tú el que ha inducido a todos los presentes a desobedecer mis edictos? Yo los he reunido, repuso el sacerdote, por orden del Señor y con objeto de celebrar la misa. ¿Por qué lo hiciste? Porque nos está prohibido dejar de asistir al santo sacrificio. Tú eres pues el jefe de estos prisioneros, profirió el emperador, ¿y les has inducido a reunirse? Sí, y yo mismo he celebrado la Santa Misa. Entonces el juez ordenó que le desnudaran y desgarraran tan cruelmente con garfios de hierro que sus entrañas salieron de su cuerpo. Finalmente lo envió moribundo a la prisión a reunirse con los demás cristianos. Le tocó luego el turno a San Emerico, a quien interrogó el tirano. ¿Quién eres? Soy el promotor de la reunión. En mi propia casa se ha celebrado la misa, contestó el santo. ¿Por qué albergaste a esos cristianos despreciando la ley? Porque son mis hermanos y yo no podía ni debía rechazarles. A más,
nosotros no podemos vivir sin la Santa Misa. Después de estas palabras es desgarrado su cuerpo y llevado también a la prisión. Luego el emperador se dirige a los restantes y exclama: espero que no seguiréis el ejemplo de esos desgraciados y que no jugaréis tan ligeramente con vuestra vida. Pero los santos mártires contestaron a una: somos cristianos y cumpliremos con la ley de Jesucristo hasta verter la última gota de nuestra sangre. No te pregunto si eres cristiano, profiere el emperador dirigiéndose a uno de ellos llamado Félix, sino si has concurrido a la reunión y has oído la misa. Peregrina pregunta, responde San Félix, como si los cristianos pudieran vivir sin la Santa Misa, o la Santa Misa pudiera celebrarse para los que no son cristianos. Yo te aseguro, emisario de Satán, que nos hemos congregado con mucha piedad y hemos oído la Santa Misa rezando de todo corazón. Semejante respuesta encolerizó de tal suerte al tirano que ordenó arrojar al suelo al valeroso Félix, haciéndole apalear hasta dejarle por muerto. El resto del día transcurrió atormentando a los santos mártires, y cuando llegó la noche se les encerró a todos juntos, prohibiendo a los guardias, bajo pena de muerte, que les diesen de comer y beber. Los parientes y amigos de los prisioneros que iban a visitarles ocultaban algunos comestibles bajo sus vestidos, mas los guardias les registraban cuidadosamente y les maltrataban. Este bárbaro comportamiento no fue suficiente para hacerles desistir de su empeño. Noche y día permanecían ante el calabozo llorando y lamentándose, con la esperanza de que el emperador se apiadaría al fin de los pobres prisioneros. Pero éste estaba tan obstinado en su crueldad que dejó consumir y perecer de hambre a los santos confesores. Esta historia que Baronio ha copiado detalle por detalle de las actas de canonización demuestra que desde los primeros tiempos del cristianismo se ha celebrado la misa y que los fieles asistían a ella. Nos prueba además el celo que tenían los cristianos por el santo sacrificio, puesto que preferían sufrir el más atroz martirio antes que faltar a él. ¿De dónde les venía este fervor? De que conocían las excelencias de la misa y deseaban aprovecharse de sus méritos. Que su ejemplo aumente en nosotros la devoción al santo sacrificio del altar. 6. Del precioso don ofrecido en la Santa Misa. Aunque hemos insistido mucho sobre las excelencias de la Santa Misa, nos queda aún un punto muy importante que tratar. Tal es la ofrenda presentada a la Trinidad Beatísima. Es evidente que esta ofrenda, para ser digna de Dios, debe ser de un precio infinito, pues cuanto más grande es aquel a quien se ofrece, tanto más precioso debe ser el don. Uno que se atreviese a ofrecer una friolera a un príncipe de la tierra, haría un papel ridículo. Ahora bien, ¿qué son el cielo y la tierra sino una friolera ante la inmensa majestad de Dios? El mundo todo es delante de ti como un granito en la balanza y como una gota del rocío que por la mañana desciende sobre la tierra, exclama el sabio. Siendo esto así, ¿cómo se puede encontrar en el universo cosa alguna que sea digna del Todopoderoso? En el propio cielo, ¿qué hallará Jesucristo que sea digno de Dios?
En las excelsas mansiones celestiales y en la humilde tierra, tan solo una cosa encontró, es, a saber, su santa, inmaculada y bendita humanidad, que es lo que la omnipotencia de Dios ha producido más grande, según revelación de la Virgen Santa. Jamás ha habido ni habrá cosa tan preciosa como la humanidad de Cristo. Revelaciones de Santa Brígida. La liberalidad de Dios ha colmado a esta humanidad de gracias y perfecciones tantas que no podía en manera alguna concederlas en mayor número, no porque Dios no puede conceder más, sino porque la capacidad de la humanidad es incapaz de contener en mayor número. Pero a pesar de ello, esta humanidad tan bella, pura, santa, perfecta, no puede ofrecer un sacrificio digno de la adorable Trinidad más que por razón de su unión con la persona del Verbo eterno, unión que comunica a todos sus actos un valor y un precio infinitos. En su permanencia en la tierra, la santa humanidad del Salvador atrajo sobre sí la más profunda veneración de las criaturas, tanto terrenales como celestiales. ¿Qué hemos de decir de la universal adoración prestada a esta santa humanidad, sentada gloriosamente por una eternidad a la diestra del Padre Celestial? Esta santísima humanidad de Jesucristo constituye la única ofrenda digna de ser presentada al santo sacrificio. Y efectivamente es el mismo Jesús quien lo ofrece, y con él presenta todo lo que en ella se ha cumplido y todo lo que ha padecido durante los 33 años de su vida mortal. Ayunos, vigilias, oraciones, caminatas, mortificaciones, predicaciones, persecuciones, insultos, burlas, lágrimas y sudores, su agonía en el huerto de los olivos, su flagelación, coronación de espinas, crucifixión, muerte y sepultura. Y por añadidura ofrece su humanidad inseparablemente unida a su divinidad, porque si bien la divinidad no es objeto de sacrificio, no obstante se ofrece la humanidad al estado de perfección a que la eleva la unión hipostática. Probemos, según lo expuesto, de formarnos concepto de tal ofrenda. Cristo no ofrece su humanidad bajo la forma que tiene actualmente en el cielo, sino bajo otra forma que toma en el altar. En el cielo es tan gloriosa que los ángeles tiemblan ante su majestad, mientras que en el altar desciende a tal grado de humildad que los mismos espíritus puros se anonadan. Las especies de pan y vino le tienen cercado como en una prisión y tan estrechamente que ningún poder puede libertarle y permanece con ellas todo el tiempo que subsisten. ¿Cómo se presenta a la Santísima Trinidad en este prodigio de humildad? ¡Oh, qué gloria para el Padre Celestial! ¡Qué virtud, qué excelencia no recibe la Santa Misa en que tienen cumplimiento estos misterios! ¡Qué bendiciones, qué gracias para las intenciones de aquellos en beneficio de los cuales se ofrece el santo sacrificio! ¡Qué consuelo, qué bálsamo reciben las almas del purgatorio cuando se celebra la Santa Misa o se la oye a ellas aplicada! La misa cotidiana es el arma por la cual la gracia y la misericordia suple a la justicia. Demos pues gracias al Redentor por haber legado a la miserable humanidad este sacrificio tan valioso,
y démosle gracias también por habernos dado un medio tan seguro de atraer la misericordia divina sobre nosotros. En honor de la Santa Misa, pasaremos a relatar cómo tuvo lugar la consagración de la capilla de Einsiedeln y cómo el mismo Jesucristo celebró con gran solemnidad el excelso sacrificio. 80 años después de la muerte de San Meinrad, ermitaño, otro piadoso ermitaño de noble estirpe llamado Eberhard fue a suplicar a San Conrado, obispo de Constancia, que fuese a consagrar la capilla del santo. El virtuoso prelado accedió a la petición y al ir San Conrado a la iglesia a orar, oyó un coro de ángeles que cantaban las antífonas y responsos de la consagración. Entró y vio la capilla llena de espíritus celestiales y al mismo Jesucristo revestido con los ornamentos episcopales que procedía a la consagración del santuario. En vista de ello, San Conrado quedó sumido en un santo arrobamiento, pero siguió observando con atención. Oyó cómo nuestro Señor Jesucristo pronunciaba las palabras de la iglesia y vio cómo llevaba a cabo las ceremonias prescritas para estas circunstancias, asistido de los apóstoles, los ángeles y una multitud de santos. La Madre de Dios, a quien estaba dedicada la capilla, aparecía por encima del altar más refulgente que el sol y más brillante que el rayo. Cuando terminó la consagración, empezó el Señor la misa solemne, después de la cual desapareció tras la corte celestial, dejando a San Conrado en transportes de júbilo, que reconoció luego en las cenizas que cubrían el suelo la huella de los pies del Salvador y en las paredes las señales de las unciones. A la mañana siguiente el clero fue a buscar a San Conrado para dar comienzo a las ceremonias, pero él exclamó: «No puedo consagrar este templo porque lo está ya de una manera misteriosa». Insistieron los otros, pero de pronto se oyó una voz celestial que repitió por 3 veces: «Detente, hermano, el oratorio está consagrado ya». Desistieron entonces y el santo envió a Roma la relación de este hecho maravilloso. Tuvo lugar esta consagración el 14 de septiembre del año 948. La refiere el mismo obispo San Conrado en su libro De Secretis. Querido lector, ¿verdad que sientes un deseo vivísimo, una ansia irresistible en tu alma? Ah, dirás en estos momentos, ¿quién pudiese asistir a una fiesta semejante, ver lo que vio San Conrado y escuchar lo que él escuchó? ¡Qué dulce arrobamiento, qué emoción tan sublime! Pero, lector querido, ¿qué echas de menos? ¿No es Jesucristo el sumo sacerdote en todas las misas? ¿No desciende todos los días sobre el altar rodeado de ángeles y querubes? ¿Cuánta dicha no sentirías si considerases que tú estás entre tan excelsa concurrencia y que unes tus oraciones a las suyas para elevarlas hasta el trono de Dios?